¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla. Comencemos. En este video les voy a hablar de dónde pueden adquirir sus mascotas exóticas. Básicamente hay dos opciones. La primera es comprar en lugares clandestinos, por llamarlo de alguna manera, donde puede que encuentres animales más económicos, pero que fueron cazados y sustraídos de su hábitat natural de forma ilegal. Esto puede causar que el animal pues no se adapte fácilmente al cautiverio y puede ser también que traiga enfermedades propias de su ambiente natural o ocasionadas por el estrés de la captura. Y esto pues puede derivar en que el animal se te muera. Además de que si las autoridades llegan a encontrarte con un animal de este tipo, pues te puedes hacer acreedor a multas muy grandes y de 1 a 10 años de prisión, al menos aquí en México. Cada país tendrá sus regulaciones. La segunda opción es comprar animales que cuenten con su documentación de legal procedencia, que son animales nacidos en cautiverio y que fueron criados pues para que los tengas como mascota. Este tipo de animales se van a adaptar fácilmente a tu casa si los tienes con las condiciones adecuadas y no te van a generar ningún tipo de problema legal. Me quedé pensando en que creo que por ahí escuché, leí o vi que ciertas especies sí se pueden retirar de su hábitat natural legalmente y pues les dan sus papeles y los pueden vender y tú los puedes tener, pero no estoy 100% seguro. Solamente lo quise mencionar porque por ahí lo traigo como que sí vi algo así en algún lado. Pero pues bueno, el chiste es comprar un animal que tú veas que tenga sus papeles y pues con eso yo creo que es más que suficiente, aunque también he escuchado de casos de que falsifican papeles. Entonces sí está un poquito complicado, pero pues hay que investigar un poquito de cómo son los papeles, qué debes de ver en los papeles. Yo no tengo todavía un ejemplar. En cuanto tenga un ejemplar y vea los papeles, les voy a hacer un video de más o menos qué es lo que debes de ver para darte cuenta de que el papel es original y pues que al final de cuentas después de un tiempo no te vaya a generar algún problema. Espero que haya quedado claro que la segunda opción es la mejor opción. Y pues por eso yo hago hincapié en que cuando vayan a comprar cualquier animal, investiguen un poco antes. O sea, investiguen y vean si el animal, la especie que quieren ustedes tener, requiere tener papeles o no requiere tener papeles. O sea, como un perro, ¿no? O sea, un perro lo puedes comprar sin problema, no necesita tener un papel, nada. Entonces, siempre investiguen, porque pues hay muchas tranzas. O sea, yo he visto casos y me ha tocado en alguna ocasión comprar un animal que yo decía, por ejemplo, un perico, ¿no? Y vas con las personas y ellos te dicen, no, pues no necesita no necesita papeles y no necesita nada. Y luego te das cuenta ya tiempo después de que pues sí tuviste un animal que era ilegal tenerlo, ¿no? Entonces siempre hay que investigar un poquito antes y pues por eso hice también este canal un poco para informarnos todos juntos. Yo lo que vaya sabiendo, lo que vaya descubriendo, pues se los voy a estar compartiendo y pues ustedes investiguen. O sea, también si ya quieren un animal del cual yo no he hablado o algo, pues pueden también hacérmelo saber y yo les investigo, o pueden ustedes mismos pues darle una checadita si les surge, y que no tengan ningún problema para la hora de comprar el animal, ¿no? Desde mi perspectiva, que es la de una persona que apenas está iniciando, dando sus primeros pasitos de bebé en este mundo de las mascotas exóticas, yo siento que no hay como muchos lugares
en los que puedas ir físicamente a ver los animales y escogerlos y pues ya comprarlos, ¿no? La mayoría del comercio de estos animales, de lo que yo he visto, es pues por medio de internet. O sea, sí hay muchos criadores en México y en el mundo. Hay muchos criadores de muchas especies, las que se imaginen casi, pueden encontrar algún criador. Y tienen sus páginas, ya sea páginas web, páginas de Facebook, en donde los pueden encontrar, pueden contactarlos, tienen su Instagram y pueden adquirir sus animales. Si estos criadores no están en su ciudad o cerca de ella para que ustedes puedan ir, pues hay formas en las que les pueden enviar los ejemplares, ya sea a su casa, que creo que es un poco más complicado, pero si no, sí a lugares muy cercanos donde puedes ir a recogerlos fácilmente. Yo creo que es una buena opción, o sea, sí hay mucha gente que es muy seria en su trabajo y que te va a hacer llegar el animal bien y todo. Sin embargo, pues sabemos que hay de todo. Entonces, lo que yo les recomiendo, conforme a lo que yo he estado investigando y todo, es que, pues primero, ya que están tratando con algún criador, hay páginas de Facebook como especializadas, digamos, en las que uno puede meterse y preguntar, oigan, tal criador, ¿qué tal es, no? Pedir referencias. Y la gente pues te ayuda, es como una comunidad que yo desde aquí afuera he visto que es chida, y te ayudan y te dicen, te dan referencias, te dicen, no, sí, yo le he comprado y todo bien, o otros te dicen, no, yo le compré y tuve problemas. Entonces ahí más o menos se puede dar uno cuenta de las cosas y ya ves si sigues haciendo trato con esta persona o pues le buscas por otro lado. Una vez como pasado ese filtro, yo lo que pienso que hay que hacer es que le pidas a esta persona del animal en el que estás interesado, le pidas que te mande videos, porque regularmente lo que te mandan son fotos. Y pues en el video, pues yo creo que no es tan seguro, pero pues te puedes dar un poquito más idea que en una foto de si el animal tiene algún problema, ya que sobre todo en lo que he visto de los reptiles, en algunas especies, cruzando ciertas genéticas y ciertas cosas, a veces nacen los animales con pues con ciertos problemas genéticos, ¿no? Como en las serpientes hay un síndrome que hace que como que muevan mucho la cabeza y que les cueste a veces cazar, o sea, agarrar a su presa y esas cosas. Entonces, pues ya en un video, pues sí te podrías dar cuenta, ¿no? De que un animal está haciendo movimientos como que no son muy normales. Entonces, pues eso es lo que yo les recomendaría, que pidan videos. Y pues por último, que vean, regularmente los criadores como que te dan cierta garantía, ¿no? De que el animal te va a llegar bien. Pero si hay alguien que no te la está dando, pues sí, como que establezcas que te den esa garantía de que tu animal va a llegar a tu casa y va a llegar sano. Y pues te arregles con él, ¿no? De que si no fuera así, que pues qué pasaría, ¿no? Si te van a dar otro ejemplar, si te van a regresar tu dinero, bueno, ya, ustedes se pondrán de acuerdo con la persona. Y finalmente, bueno, eso es como en el proceso de la compra, pues yo creo que ahí está bien. Y yo lo que haría es, cuando llegue mi animal, pues yo llevarlo a un veterinario, obviamente especialista en esa especie, porque pues hay veterinarios que nada más son especialistas en perros y gatos y no le saben mucho a lo demás, ¿no? Aunque tengan una idea, pues no son expertos. Entonces sí, búscate un veterinario que sea experto en la especie que quieres tú adquirir. Cuando te llegue el animal, pues llévalo, gástate un dinerito más en que te lo revisen y pues él ya te va a decir si el animal está en perfectas condiciones y todo sigue normal. Sobre todo esto lo recomiendo pues para personas que como yo somos nuevos en esto, vuelvo a repetir, porque a lo mejor pues todavía no tenemos la experiencia de diferenciar un animal sano de uno que no lo está, ¿no? Porque pues digo, hay animales, vuelvo a poner el ejemplo de los perros, que pues tú compras un perrito y si ves que está ahí como muy quieto, que no se mueve, pues dices, está enfermo, tiene algo.
Pero pues los reptiles a veces son de que ellos de por sí son muy quietos, ¿no? De que están muy tranquilos. Entonces, pues a lo mejor no nos podemos dar cuenta al 100% nosotros mismos si está bien o está mal. Entonces llévenlo al veterinario que lo cheque y pues tan ahí se acabó. Si él dice que todo está bien, ya acabaste todo, y si no, pues hacer válida tu garantía con el criador, ¿no? Decirle, no, pues lo llevé con tal que, bueno, no con tal, no le vas a explicar exactamente con quién, pero lo llevé con un veterinario y me dijo esto, e incluso el veterinario que te dé, pues como por escrito, su diagnóstico de si tiene algo mal que el criador no te dijo, y pues hacer válida tu garantía y que no pierdas tu dinero, ya que pues ciertos ejemplares no cuestan muy baratos que digamos. Ahora, si eres de esas personas que no les gusta comprar por internet y que desconfías de tener que hacer un depósito, una transferencia de sumas que no son tan bajas y tener que esperar que en este caso tu animal te llegue 1, 2 o más días después, pues primero que nada, chócalas, porque sí, yo soy un poquito así de desconfiado, pero te tengo la solución. Hace muy poquito me enteré de que existen expos dedicadas a mascotas exóticas. Yo nunca había escuchado de eso antes, la verdad. Lo cual quiere decir una de dos: o que vivo en una burbuja, o que de plano la publicidad de estos eventos está de la chingada, porque en serio yo no había escuchado nada de eso. Los días 25 y 26 de noviembre, por ejemplo, se va a llevar a cabo Animalia Otoño 2023, que es la mayor convención de flora y fauna no convencional en México y América Latina. A decir de los organizadores, porque sinceramente yo nunca he ido y mucho menos he ido a otro país de América Latina, así que a mí no me consta. Animalia se lleva a cabo 2 veces al año en la Ciudad de México, en verano y en otoño, y ahí puedes encontrar venta y exhibición de ejemplares, talleres, ponencias, médicos veterinarios especializados en fauna no convencional y pues todo lo relacionado con la manutención de estos bichos. Si les interesa más información al respecto, yo les dejo en la descripción las redes sociales de los organizadores para que pues ahí se enteren de todo. Sé que esto ya parece un comercial y pues en sentido estricto pues sí es un comercial, pero no pagado, a menos de que tú quieras, Animalia. Por ahí un ejemplarcito, ¿qué te cuesta? No, pero en serio, en este evento es donde pienso adquirir mis primeros ejemplares y la verdad estoy muy emocionado, tengo muy grandes expectativas. No me falles, Animalia. ¿Y entonces qué? ¿Sí un ejemplarcillo ahí por la promoción? Ya sé que no tengo suscriptores, pero pues la intención es lo que cuenta, ¿no? Así que si te interesa adquirir una mascota no convencional o simplemente admirarlas y conocer más acerca de ellas, pues ahí nos vemos 25 y 26 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco en la Ciudad de México. Y si por alguna razón no pueden asistir pero les interesa, pues esténse al pendiente de mis videos, porque en alguno de ellos les voy a mostrar ahí pues cómo me fue. Por último, quiero recordarles y hacer mucho hincapié en que antes de adquirir cualquier tipo de mascota, ya sea exótica o no, siempre investiga las características de la especie, las necesidades, para que después no te encuentres con la sorpresa de que crece más de lo que tú esperabas o come más de lo que tú esperabas y pues de que ya no puedes tenerlo. Si te gustó este video, recuerda que puedes darle like, puedes dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, yo los estaré leyendo todos. Y si crees que mis próximos videos pueden ser de tu agrado, pues eres bienvenido o bienvenida a suscribirte. Esto fue todo por hoy, yo soy Fernando Sevilla y esto es Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima.